Amados hermanos, en esta noche de este miércoles, agradecido con Dios por todo lo que Dios va a hacer en esta noche. Amén. Estamos viendo tiempos difíciles, pero tenemos que seguir adelante. Amén. Como decía la alabanza, hermano, avanza, avanza. Usted no, en estos últimos tiempos no tiene que quedarse, tiene que avanzar. Y todos los hermanos y amigos que están también conectados, le decimos, si está desanimado, avance, congréguese, busque la presencia de Dios. Vamos a orar para entrar a predicar la palabra de Dios, esperando que este mensaje sea de mucha bendición para nuestras vidas. Señor Jesús, en este momento nos presentamos delante de tu presencia para pedirte misericordia y perdón por cualquier falta o ofensa que hayamos cometido contra usted, sea de pensamiento, de palabra, de obra. Perdónanos, Jesús. Y al mismo tiempo te agradecemos, Señor, porque nos permite estar una noche más en tu casa de oración, para así poder contemplar tu hermosura, para así poder alabar tu nombre. Señor, quiero que tú pases un carbón encendido por mis labios y que al hablar tu palabra, la audiencia y la iglesia que estamos congregados en esta hora puedan ser edificados a través de la palabra. Señor, habla conforme a la necesidad de cada vida en esta noche y que todo lo que se haga solamente sea para darle la honra y la gloria a usted, Señor Jesús. Señor, y todo lo que no es tuyo lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús y declaramos victoria en este lugar. En el nombre de Jesús, amén. Quiero que ponga mucha atención al mensaje, que es un mensaje en el cual Dios va a despertar a los padres, a los hijos. Es un mensaje que va a despertar a esta sociedad en la cual nosotros vivimos. Y le invito, y el tema que vamos a llevar en esta noche es el deber especial de los padres de enseñar la palabra de Dios a sus hijos. Amén. Y quiero tomar unos textos bíblicos del Antiguo Testamento. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 6, el versículo 7, vamos a tomar este texto bíblico como introducción de este mensaje, el cual sé que va a desafiar muchos hogares y muchos padres en este siglo XXI. Por lo cual en Deuteronomio capítulo 6, versículo 7, dice así: en el santo nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así. Y la repetirás, dice, a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Amén. Amén. Aquí Jehová Dios habla a través de su siervo Moisés y le da estatuto, le da mandamiento a los israelitas, le da esta palabra a ellos para que ellos la pudieran aprender, para que ellos la puedan aprender la palabra de Dios. Por lo cual quiero en este momento, antes de seguir con este texto bíblico, quiero leer el libro de Deuteronomio, el capítulo 6, el versículo 2 y el versículo 6. Miren lo que dice para dar una mejor profundidad a este tema. Miren lo que dice el versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios y guardes todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tus hijos y los hijos de tus hijos, todos los días de tu vida, para que tu vida sea prolongado, dice. Pero el versículo 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esto le está dando primeramente esta palabra a través de Moisés a los padres de cada tribu, a los padres de la generación de los israelitas, a los padres le dice, como leí el versículo de Deuteronomio 6:7, y la repetirá, dice, a
a tus hijos, hablará de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Esta enseñanza de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, había sido establecido como una regla para el pueblo de Israel. Ellos de generación en generación tenían que enseñarle la palabra de Dios a sus hijos. Y hay que no lo hicieran. Pero hoy en día nosotros, en esta sociedad de este siglo XXI, vivimos una sociedad en decadencia. Escúchame bien. Vivimos en una sociedad en decadencia. Vivimos en muchos hogares en decadencia espiritual y en decadencia moral. Y estamos viendo tantos horrores a través de esta sociedad. ¿Y por qué? Porque así como Jehová le dio estos estatutos al pueblo de Israel y les dijo que se grabaran la ley de Dios, los mandamientos de Dios en sus corazones, y que esta palabra tenía que enseñársela a sus hijos estando en la casa, andando por el camino, al acostarse, a levantarse. Pero el Espíritu Santo, cuando me estaba dando este mensaje, me podía hacer entender, y me podía hacer entender el Espíritu Santo, como muchos padres en este siglo XXI que está en decadencia, esta sociedad que está en decadencia, esta sociedad tan corrompida, si los propios padres no sacan tiempo para mi palabra, ¿qué le pueden enseñar a esos hijos que hoy en día llevan unos andan en caminos de verdad? Porque de pequeño el deber suyo y el deber mío como cristiano es enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos. ¿Qué hijos estamos viendo en estos últimos tiempos? Nuestros hijos están viviendo en una decadencia espiritual, en una decadencia moral, porque se han olvidado de Dios. Nuestros gobernantes a través del mundo han dejado a Dios. Hoy en día, y el Señor me hacía recordar cuando preparaba este mensaje, y me decía, mira, en Estados Unidos era una nación tan bendecida por Dios, porque desde la escuela, desde los colegios y las universidades, se enseñaba, lo primero que enseñaban los profesores a sus alumnos era la Biblia, la palabra de Dios. En la Constitución de Estados Unidos, lo primero que estaba, la Constitución estaba la palabra de Dios. Por eso llegó a Estados Unidos en un tiempo a ser tan bendecido por Dios. Pero hoy en día no solamente Estados Unidos, sino muchos países en América Latina han sacado de la Constitución la palabra de Dios. Y por eso muchos países en América Latina y a través del mundo están viviendo una decadencia en el campo espiritual, porque han dejado a Dios a un lado. Pero aquí Moisés le está enseñando al pueblo de Israel, a los padres que tenían que grabarse la ley, que tenían que grabarse los estatutos de Dios en su corazón, memorizarlo, para poder transmitir esta enseñanza a sus hijos, a los hijos de sus hijos, y por generación en generación. Hoy en día, ¿qué estamos enseñando como padres a nuestros hijos? Si usted como padre o como madre está siendo irresponsable con sus hijos, usted no tiene un control de sus hijos, usted no ha sabido gobernar a sus hijos, y como el otro día enseñando de la palabra de Dios a un poco de niños y a unos padres le podía decir, de usted depende, mi hermano y hermana, y había personas en conversa, de usted depende, amigo y amiga, si usted forma un hombre de bien en esta sociedad,
infierno por esta sociedad, o usted como padre depende crear un monstruo o una monstrua como hijo para esta sociedad y a su nombre. Pero hay algo más importante que nos da más en este mensaje. Nos da más luz en este mensaje. Cuando podemos ver el Proverbio, el capítulo 22, el versículo 6, mire lo que dice. Son versículos prácticos, sencillos, pero que nos mueven el piso a nosotros como padres y a su nombre. Proverbio 22, 6 dice así: instruye, dice, al niño en sus caminos, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Otras reglas, otro consejo para los padres, que debemos de incluir a nuestros hijos en el temor de Dios, para que ellos puedan crecer, van a ser adolescentes, van a ser viejos, y aún de viejos, el temor de Dios se va a quedar enraizado en sus corazones y a su nombre. Yo recuerdo cuando yo a los 8 años acepté a Cristo como mi Salvador, porque a mi lado tuve una mujer como mi abuela. Yo fui criado de abuela y me enseñó desde muy chico, me sembró el temor de Dios en mi corazón. Crecí, fui un adolescente, ahora soy una persona adulta. He convivido en esta sociedad y he tenido amistades de diferentes índoles que me estaban a mi alrededor, pero le doy la gloria al Señor y al Espíritu Santo, que en medio de esas amistades que he tenido, porque como ser humano yo no puedo hacer excepción de personas, tengo que hacer amigo de todas las personas, y si esa persona está mal y puedo ser de bendición para esa persona, tengo que ser de bendición para esa persona. Y siempre recordaba las enseñanzas, las instrucciones que ella me dio. Soy ya una persona mayor y recuerdo aún también los consejos de mi abuela, que me enseñó de la palabra de Dios. Hoy en día usted tiene la oportunidad, si tiene nietos a su alrededor, si tiene hijos a su alrededor, que de pronto están tomando decisiones equívocas, si de pronto tiene hijos que están haciendo cosas incorrectas, usted debe de instruir a sus hijos. Porque no permita que de pronto usted llegue a un día a morir y usted lleve con sus caras de dolor a esa tumba. Porque lo que el hombre siembra, eso segará o eso cosechará. Si haces el bien, vas a cosechar el bien. Pero si haces mal, cosechará el mal. Por eso claramente este texto bíblico nos dice: instruye al niño en sus caminos, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero el Señor me hacía entender cómo muchos de mi pueblo pueden instruir a sus hijos, a sus nietos en mis caminos, en el temor de mi palabra, si ellos mismos son unos descuidados en su vida espiritual, si ellos mismos han menguado, si ellos mismos han dejado de buscar mi presencia, si ellos mismos no tienen tiempo ni para orar, ni para estudiar mi palabra, ni para congregarse, ni para levantarse por la madrugada a gemir, aleluya. No tienen tiempo para mí, porque los negocios y las actividades de la vida han ahogado su vida espiritual. Sabiendo, hermano, que todo lo que usted tenga o no tenga, todas las cosas materiales un día quedarán. Pero lo que debemos pelear es por las cosas de arriba, porque esas son eternas, mi amado hermano, y a su nombre. Si usted ha sido un padre irresponsable, si usted ha sido una madre irresponsable, que no ha sabido instruir a sus hijos en los caminos del Señor, está tiempo que se humille delante del Señor. Porque yo siempre digo que mientras haya vida, hay esperanza de poder reconocer nuestros errores y devolvernos a Dios. Porque la Biblia dice
que cuando nosotros nos humillamos de todo corazón, el Señor ve nuestro corazón cuando lo hacemos con sinceridad. Si de pronto usted como padre y como madre falló en la crianza de sus hijos, dígale: Señor, perdóname, reconozco, le embarré, no fui buen padre, no fui buena madre, perdóname, Señor, dame una oportunidad para poder ser de bendición para mis hijos y a su nombre. Pero Proverbio capítulo 13, el versículo 24, ¿qué es lo que dice? El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Yo estoy hablando por la palabra de Dios. Y si usted, mi hermano, se enoja, enójese con Dios, porque yo solamente soy un atalaya de Dios. Amén. Yo no estoy para utilizar el púlpito para contender con nadie, porque este lugar es un lugar santo y nosotros los ministros de Dios estamos para hablar de palabra de Dios. Y si la palabra en esta noche lo confronta a usted como padre, como madre, allá regrésela con Dios. Amén. Porque también la iglesia está llena a veces de pastores solapadores de sinvergüencería, que a veces están viendo que las cosas están mal en la iglesia o en los hogares de los hermanos, y el pastor se hace la vista gorda. Yo no soy de eso, hermano. Yo tengo que hablar lo que el Espíritu Santo me da. Y si por decir la verdad tengo que ser aborrecido, tengo que usted de pronto me insulte en su casa, me maldiga, allá usted. Pero yo hablo palabras de Dios y a su nombre. El que detiene el castigo a sus hijos no lo ama, sino que lo aborrece. No mime demasiado a su hijo, no mime demasiado a su hija, porque a veces usted le está haciendo un daño a su hijo. Hoy en día los gobiernos, hoy en día las instituciones públicas educativas le han quitado autoridad a los profesores. Me acuerdo hace unos años atrás, los profesores y las profesoras eran nuestro segundo padre, porque ellos nos enseñaban los estudios, nos enseñaban las materias, pero cuando usted tenía una conducta incorrecta, ese profesor lo castigaba a usted. Hoy en día los gobiernos y la constitución han quitado todo eso a los profesores. ¿Y qué es lo que estamos viendo? A nuestros jóvenes rebeldes, nuestros jóvenes haciendo cosas incorrectas. ¿No es verdad? Creo que hasta por el año 80 veíamos qué calidad de profesores que tenían autoridad para corregir. Y cuando iba nosotros retirar a nuestros hijos y el profesor decía: su hijo está teniendo una mala conducta, nosotros los felicitamos al profesor por haberlo corregido a nuestros hijos. Hoy en día padres solapadores de sinvergüencería, ¿sí lo que hacen? Cuando los profesores estaban corrigiendo a los hijos, antes de agradecerle, se enojaban con los profesores y lo denuncian. Hoy en día usted no puede decirle nada a los alumnos, porque si usted le dice algo a un alumno, el profesor habla muy fuerte, el profesor está destituido de su trabajo. Esta es la sociedad en decadencia que nos ha dejado este mundo y esta sociedad. Amén. Por lo cual el texto bíblico dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, más el que lo ama de temprano lo corrige, como decían nuestros viejos, los antiguos. Por un lado el amor, pero por otro lado va el ritmo. Amén. Por un lado te digo: mi hijito, te acaricio, te amo, mi hijita, te amo, pero si tuviste una actuación mala, primeramente te corrijo, conversamos, dialogamos. No lo haces, segundo, nuevamente no lo haces, tercera, viene la vara. Pero muchos padres se han olvidado de eso. Que hoy en día tenemos muchos niños imperativos, niñas imperativas, que hace usted como padre y como madre sacar tiempo de calidad para ellos. ¿Qué es lo que hace? Vuelve una tabla, un teléfono,
y lo ponen cerquita y los niños están hora tras hora. Eso es lo que están haciendo muchos padres irresponsables hoy en día. Cuando hace ese tiempo que tengo que tener con mi hijo, con mi nieto, es de sentarlo y decirle: mi hijo, te voy a enseñar la palabra de Dios, para que cuando sea grande no te apartes del Señor y ames al Señor, y no seas un buen siervo de Dios, una buena sierva de Dios, sino que seas un excelente ser humano, y que la sociedad en la cual nosotros vivimos se pueda sentir orgullosa de decir: el hijo de tal persona, el hijo de tal señor o de tal señor es un caballero en todo el concepto de la palabra, y que no te digan que tu hijo es un tal o cual. ¿Por qué? A veces los hijos que están llevando una mala conducta realmente no son culpables de ello, porque ellos no tuvieron de pronto ese padre, esa madre, que fueron rigurosos con ellos y de disciplinarlo y de castigarlo cuando era de castigarlo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y vamos a ver otro versículo más. Proverbio 19, el versículo 18. ¿Estamos, hermanos? Mira lo que dice el Proverbio 19, 18. Castiga, dice, a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Aquí hay regla. Primeramente dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Si tu hijo se está descarriando, ¿qué es lo que tiene que hacer? Primeramente, antes de castigarlo, utiliza el método del diálogo. Del diálogo bíblico. Amén. El método del diálogo bíblico. Conversa con tu hijo, con tu hija. A veces eres una máquina de hacer dinero como padre, como madre. Le das buenas casas a tus hijos, le das buenos carros a tus hijos, le das muchas cosas materiales que en parte yo digo que no está mal, está bien. Pero antes de darle todas esas cosas, usted y yo a nuestros hijos, debemos de enseñar el temor de Dios, principios cristianos, para que ellos sean de bendición para la sociedad en la cual vivimos, amados hermanos. Y a su nombre. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Bien? Podemos castigar a nuestros hijos, pero también tenemos que ser un poco inteligentes y sabios para no destruir. Hay padres que le dicen a sus hijos: tú no sirves para nada, y usan palabras de alto calibre sobre su hijo y sobre su hija, palabras obscenas, y todo lo que usted bote de su boca. Dice que el Proverbio 18, 21 dice que la muerte y la vida está en el poder de la lengua. Si usted utiliza su lengua para declarar bendición, bendición va a venir sobre sus hijos. Pero si usted declara maldición, que su hijo no sirve, que su hijo es una tal cual, que su hijo es una ramera, que su hijo es un pulmón, que su hijo es un tal y cual, usted mismo lo está tirándole maldición con su boca a sus hijos. ¿No, verdad? Por eso dice el versículo: mas no se apresure tu alma para destruirlo. Para destruirlo. Castiga. Podemos castigar a nuestros hijos, pero también tenemos que ser cuidadosos en no destruirlo y saber lo que le vamos a decir a nuestros hijos. Por lo cual, volviendo al versículo primero de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 7, y esta palabra, este mandamiento, estos estatutos, que se la repitamos a nuestros hijos, al levantarse, al acostarse, andando por el camino, repitámosle, hablamos devocionales con nuestros hijos. Y si ya usted ya perdió la esperanza con sus hijos, hágalo con sus nietos, con sus bisnietos.
Gane esa generación de sus nietos, de sus bisnietos, para que ellos puedan ser de bendición para su familia y ser de bendición para la sociedad en la cual nosotros vivimos. Que Dios les bendiga de una manera muy especial a cada uno de ustedes, esperando que este corto mensaje sobre el tema, el deber especial de los padres de enseñar la palabra de Dios, si usted, mi amado hermano, mi amada hermana, que de pronto está conectado, no sé de dónde usted sea, usted no lo ha hecho, comience desde mañana a coger la Biblia y enseñarle la palabra de Dios a sus nietos, a sus bisnietos y a sus hijos. Para que usted vea que en esta sociedad podrida en la cual nosotros vivimos, usted puede hacer un canal de bendición y sacar a sus hijos de la garra del mismo infierno. Voy a hacer una oración dándole gracias a Dios y orando por cada familia, por cada hogar en esta noche. Señor, he predicado tu palabra, el deber especial de los padres de enseñar la palabra de Dios a sus hijos. De pronto muchos padres por mucho tiempo han dejado de enseñarle la palabra de Dios a sus hijos. Pero pedimos a través de tu palabra que ha sido expuesta, que muchas familias que han dejado esto, la herramienta más importante espiritual de enseñar la palabra, ellos puedan retomar desde mañana y unir a su familia y enseñarle la palabra de Dios. Porque solo así, Señor amado, podemos ver una sociedad restaurada, una sociedad cambiada. Podemos ver familias restauradas, podemos ver naciones restauradas espiritualmente, porque tenemos que volvernos a Dios y ver una parte restaurada en el nombre de Cristo. Por lo cual, allégate a cada una de esas familias, a cada uno de esos padres, esas madres que han estado conectadas, y a cada uno de los hermanos de la iglesia que han estado en este culto, que ellos puedan salir desafiados, Señor, y puedan ir y decir: Señor, es verdad, estamos fallando en esta área de nuestra vida, vamos a retomar esta parte y enseñar a nuestros hijos y enseñar a nuestros nietos la palabra de Dios. Que Dios nos lo bendiga grande y poderosamente, y si es la voluntad de Dios, el próximo miércoles, si Dios nos ha venido y si Dios nos da vida, poder estar otro miércoles conectados con ustedes, esperando ser un canal de bendición para cada familia, para cada hogar. Que Dios les bendiga.